¿sí? En el caso de este test, tiene las mismas generalidades que del árbol, ¿no? Eso de que está en el centro, las líneas paralelas, trazos firmes y demás. Solo que este tiene algunos detallitos interesantes y lo vamos a checar. ¿Sí? Vamos a checar. Ahí está. Aquí tengo unos cuantos, igual, ¿no? Tips, si quieren llamarlo así, de lo que es este test. Bien, como siempre, pliegues imaginarios, estas líneas no tienen que existir, yo lo he hecho por cuestiones de calificación nada más. La hoja tiene que estar, como siempre, intacta. Normalmente este test debería de tardar no más de entre 2 minutos, pero en el caso de ustedes les van a dar hasta 10 minutos en el día de la evaluación, suponiendo que entrará este. El trazo, como siempre, antes de cualquier dibujito en una hojita descarte, en un cuadernito, pueden firmar para que su mano se relaje, ¿no? Que es lo que también estábamos hablando. Las gotitas de lluvia, aquí está justamente ese detalle, ¿no? En el punto 5, las gotitas de lluvia deben de tocar el paraguas. ¿No? Aquí debería de tocar el paraguas. Ahorita vamos a explicar por qué es importante que las gotitas toquen el paraguas, más no al personaje o a la figura humana en todo caso. 6. Poner elementos destacables. Al decir poner elementos destacables nos referimos justamente a su ropa, que se denote, que se vea y que se entienda que es, no sé, una chompa, una camisa, una polera, lo que sea que ustedes quieran, pero que se denote. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos su cinturón, su pantalón, los zapatitos, las manitos, ¿no? La parte del rostro, ¿no? El cabello y demás, se tiene que notar, se tiene que entender. Evitar otros elementos fuera del dibujo solicitado, ya habíamos dicho, ¿no? Sol, lunas, en este caso nubes, rayos, todo eso, nada tiene que ver, solo la figura nada más. La explicación o la descripción del dibujo, igual que del árbol, tiene que ser con criterio formado, estructurado, como siempre, 4 renglones como máximo, un renglón como mínimo. Como siempre, evitar los extremos, ¿no? Lo que ya hemos hablado de qué significa cada extremo y por qué no es conveniente. Y el dibujo sí o sí, siempre focalizado en el centro. Evitar los extremos, evitar dobles trazos y borrones, lo mismo que en el test del árbol. Y uno de los puntos destacables, evitar charcos, ¿no? Charcos de agua, más o menos acá podría ser, ¿no? Un charquito, evitarlo, no hacer eso. Los rayos, también evitarlo, los truenos o relámpagos, evitarlos. Y gotas gordas, yo sé que a algunos les gusta dibujar como lagrimitas más o menos, tampoco es conveniente. ¿Por qué no es conveniente? Porque esto del charco y más que todo de las gotas está relacionado con la depresión y el suicidio. Por eso justamente no es adecuado. Y en el caso del rayo está relacionado mucho con lo que es la agresividad. Por eso tampoco es adecuado. El rostro o la figura humana en sí tiene que estar siempre mirando al frente. Siempre. No tiene que estar de lateral izquierdo o lateral derecho, no. Mucho menos de espalda. Muy bien, entonces vamos a ver qué características son. Ahí tengo 3 ejemplitos de lo que más o menos podría ser una figura bajo la lluvia. De entre estos 3, el más adecuado, el más aceptable, si quieren llamarlo así, sería este. ¿No? Este sería el más aceptable. ¿Por qué aceptable? Porque como se dan de cuenta, como se ha doblado las hojitas, el dibujo está casi en el centro. En el centro. Es simétrico, ¿no? La cabecita va en relación al cuerpo y demás. Se denota que tiene chompita, camisa, pantalón, ¿no? Zapatitos y demás. Se nota también el rostro. Un detalle interesante en este dibujo es que nada, absolutamente nada, debe de tapar al rostro. Ni el paraguas, ni el bastón, ni las manos, ni nada. El rostro tiene que notarse tal cual es. Esto no tiene que taparse. En el caso del segundo dibujito que estamos viendo,
si se dan de cuenta, es un tanto más infantil. En este test también se mide o se ve o se observa lo que es la edad mental del sujeto, en este caso de ustedes. Por eso se les sugiere que lo hagan lo más detalloso posible, o sea, lo más legible posible en el caso del dibujo. Si vemos en el ejemplo 2, si bien está en el centro, el dibujo es un tanto más infantil. Y si se dan de cuenta, para variar, el suelo, por así decirlo, no está tocando los zapatitos o los piecitos. Eso significa que esta señorita que ha dibujado esto tiene una tendencia infantil. Entonces, por eso las figuras tienen que sí o sí tocar el piso y tener también el suelo. En el caso de la tercera figura, hay algo más interesante. Si bien se denota el suelo, los piecitos, las manitos, no protege nada su rostro, o sea, nada está cubriendo el rostro. El problema de este dibujo es que está inconcluso. Se dice inconcluso, se considera inconcluso en todo caso, cuando está hecho de esta forma, ¿no? Cuando está hecho de esta forma. Aquí le falta. Entonces nosotros como evaluadores en psicología simplemente anulamos la prueba. No se califica nada. Se anula directamente, se cancela. Y obviamente es descartado, como quien dice, ¿no? Entonces les conviene hacer el dibujo de la mejor manera posible, lo más completo posible, para que no tenga ningún inconveniente. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Duda tal vez? ¿Observación? Las gotas siempre tienen que ser en raya. Interesante pregunta. Las gotitas podrían ser de esta forma, como está acá. A ver, en el anterior dibujo, así como este también, vale. O como en esta también, vale. Solo que si lo van a hacer en diagonal, tengan mucho cuidado que no sea mucho, o sea, que no sea exagerado. ¿Sí? Entre más rectito sea las gotitas, mucho mejor. Sí, puedes decir un buen ejemplo. Se dan cuenta que está tocando el paraguas, pero no toca el personaje. En el caso de las señoritas, procuren que el dibujo se denote que es una figura femenina, en el caso de las señoritas. Y en el caso de los varones, una figura masculina. ¿Por qué? Porque este texto también busca lo que es la identidad sexual. Los que dibujen algo diferente a lo que proyectan ustedes sería sospechoso. ¿Vale? Entonces, mucho cuidado también con eso. Ahora, si me preguntan de los piecitos, algunos me dijeron, tiene que estar uno a la izquierda y otro a la derecha. No, pues como este es un buen ejemplo de cómo podrían ser los piecitos. Las manitos tienen que notarse igual. No pueden estar ni en el bolsillo, ni en las espaldas, ni en nada. Tienen que notarse. Y lo mismo con la ropa, ¿no? Tiene que notarse sus características, si es falda, vestido, botones y demás cositas. Entre más detalles tenga, mucho mejor. Volviendo al tema de las gotas, les decía que lo más adecuado es que toque el paraguas, más no al personaje. No al personaje. Ustedes dirán, ¿pero por qué? En el caso de este TED, las gotitas denotan lo que es problemas. Entonces, el paraguas denota lo que es la familia. Tal vez algunos de ustedes han dibujado una persona bajo la lluvia sin paraguas. Eso nos hace entender a los evaluadores de que quizás hay un conflicto o una dejadez o irresponsabilidad de la familia para con ustedes. Entonces, por eso se sugiere que las gotitas toquen el paraguas. ¿Listo? Porque si no los tocan, o sea, las gotitas como en este caso, acá, por ejemplo, no tocan casi nada, casi mucho, creo que uno o dos. Estaremos hablando de que es una familia sobreprotectora. Y eso explicaría por qué el dibujo es tan infantil. Y así, ¿no? Incluso está flotando. Muy infantil, yo diría. Por esa sobreprotección que la familia hace con esta señorita, o que hizo con esta señorita.
Entonces, dan de cuenta, un dibujito puede decir mucho de una persona. Por eso es que tiene que tomar en cuenta esos parámetros. Otro detalle interesante con respecto, por ejemplo, el bastón, si se dan de cuenta en este dibujo, el bastón está hacia atrás. Vuelvo a repetir, el chiste es que simplemente el rostro no esté cubierto por absolutamente nada. El bastón está atrás. En este caso el bastón está a un costado y este también está a un costado, ¿no? Entonces no hay ningún inconveniente. Sigamos. Ahí tenemos algunos ejemplitos de lo que va a ser la figura humana. Aquí menciona que va a reflejar la edad, ¿no? Con referente a su edad mental de la persona a la cual está dibujando. Va a denotar también algunas habilidades y también va a denotar la parte infantil, lo que les mencionaba, ¿no? Ahora, con respecto a la hojita, esto es bien interesante. Normalmente el dibujo tiene que ser en forma vertical, ¿sí? O sea, parado, como dicen algunos, la hojita parada. Normalmente se entrega así, normalmente se dibuja así, normalmente los resultados se sacan a partir del diagnóstico. Pero, quizás a alguien se le va a ocurrir en algún momento tratar de hacerlo en forma horizontal. Si lo hicieran el dibujo en forma horizontal, así como está en esta hojita, estarían diciendo al evaluador de que son personas que tienen rebeldía o conflictos de autoridad. Y eso en ustedes no puede haber porque se supone que ustedes confían o creen, por lo menos, en lo que es la subordinación y constancia. ¿Se entiende? Entonces siempre en forma vertical la hojita. A no ser que el instructor o el que les está suministrando el test les dé autorización de hacerlo en forma horizontal y demás. Ahí tal vez. Pero si no, versión vertical, ¿vale? Con respecto a la postura. Con respecto a la postura de la figura humana, siempre de frente. Por ejemplo, aquí estoy mencionando, o se está mencionando, lo que significaría estar sentado, acostado, arrodillado, inclinado, y dibujos inconclusos, lo que les decía hace ratos, ¿no? Desgano, indecisión, depresión, estarían inmersos en esos términos. Y ninguno de estos les conviene. Por eso la figura humana siempre tiene que estar de frente, de pie y con paraguas. Con respecto a la figura, con lo que les decía, ¿no? La identidad sexual. Los varones se supone que dibujen figuras masculinas, las mujeres figuras femeninas. Evitar que estos dibujitos estén desnudos. Por eso se les decía que le den énfasis en lo que es la ropita, ¿no? Que se entienda que es una camisa, chompa, saco, lo que sea que quieran ustedes poner en el dibujo, que se entienda. Algunos de ustedes me preguntarán, ¿y qué pasa pues, si lo hacemos desnudo? O que no se entiende muy bien esa parte. Estaríamos hablando de personas, una de dos, extrovertidas o ya directamente voyerismo. ¿Qué es voyerismo? O ser voyerista en todo caso. Es, no sé si han visto esas personas que no tienen vergüenza en salir desnudos en público. Va por esa onda más o menos. Entonces, eso tampoco es adecuado. Por lo menos para lo que es el test y el diagnóstico, no es adecuado. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá estamos poniendo qué pasaría si dibujaran de espaldas. No sé, su deseo de no ser controlado socialmente, que no les gustan las amenazas, intentan ocultar algo, son introvertidos, psicóticos, depresivos, con algún rasgo tal vez de psicópata. Se dan de cuenta, ninguno de esos no sirve, especialmente si está de espaldas. Siempre de frente. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Una pregunta recurrente que también me suelen hacer es, ¿lo hacemos con lápiz o lo hacemos con bolígrafo? La respuesta a eso es depende.
como siempre, el evaluador es el quien va a decidir si se va a hacer con uno o con otro. Si a mí me preguntan qué es lo que pueden hacer, es llévense los dos y practiquen también con los dos. No es lo mismo dibujar con lápiz que con bolígrafo, no es lo mismo. Y con bolígrafo es un cacho más complicado. Con el lápiz, como se puede corregir o se puede hacer algo. Entonces tengan mucho cuidado con ese aspecto. No sé si hay más preguntas referente a este test. ¿Difiere si, o sea, de qué lado está el paraguas? Muy buena pregunta. ¿De qué lado debería estar el paraguas? Normalmente debería estar en la mano con la cual ustedes manejan, ¿no? O sea, con la mano que escriben. Si son diestros, entonces trabajas en la mano derecha. Si son zurdos, en la mano izquierda. Más allá de eso, lo importante es que el bastón o el paraguas en sí no tape el rostro. Una nota interesante referente a eso, y algunos de ustedes me lo preguntaron, ¿qué tamaño debería ser el paraguas? La respuesta, el doble del tamaño de los hombros del dibujo. Si se dan cuenta, este es ahorita los hombritos, ¿verdad? Si lo subo aquí, estaría más o menos en esta parte, y ahí sería su doble, ¿no? Eso hace que el dibujo sea, entre comillas, un poco más simétrico. Este es un cacho más grande. Este es un cacho en comparación a los hombritos, este es más grande. Este también intenta ser simétrico en comparación al tamaño de los hombros. Entonces, varía. ¿Sí? Varía bastante. Yo os recomiendo que sea el doble del tamaño de los hombros del dibujo. ¿Alguna otra pregunta más? Para lo que es la descripción, de la misma forma, ¿no? Podría ser un ejemplo, ¿no? Es un joven o es una señorita que tiene mucho vigor, que, no sé, se dirige a su trabajo o a su institución de estudio en una tarde lluviosa, pero, no sé, se siente confiado, seguro de sí mismo, de sí misma. Entonces, de esa manera podrían describir el dibujito, como siempre, sacando lo más destacable, lo más resaltante y obviamente no lo más bueno del dibujo, ya que ahora entienden que todos los dibujitos son un reflejo de ustedes, una proyección. ¿Alguna otra pregunta más? Me estaba olvidando. Si se dan de cuenta, en este dibujo, en el primero, el sujeto ha hecho el suelo como fondo, ¿no? Como fondo, por eso es que parece que estuviera enterrado. Y ese es justamente el problema de hacerlo como fondo, que hace entender o hace parecer eso. Por desgracia, el evaluador en ese momento no les va a poder preguntar, ¿pero qué significa esto? ¿Por qué lo has hecho? Simplemente ya va a sobreentender y lo va a clasificar como si el dibujo estuviera enterrado. Entonces, ¿qué significa eso? Que la línea del suelo tiene que estar sí o sí en los piecitos. ¿Listo? Eso sería lo más importante de este test. Entonces no se olviden, el paraguas, siempre de frente a la figura humana, los varones dibujan varones y las señoritas dibujan mujeres, que siempre estén tocando el piso con los zapatitos, que se denote bien el detalle de la ropa, del rostro, ¿no? De sus expresiones. Las gotitas de lluvia tienen que tocar al paraguas, más no al personaje. Bien, no hay más preguntas, creo. Vamos con el test de la persona. Si bien este ya no tiene la lluvia, sí tiene también ciertos parámetros. En este caso, el que esté al frente, el que se denote la ropa,
de las manos, ¿no? Que se vean las manos, igual que el rostro no se cubierto por nadie, que también se denoten los gestos que estuvieran haciendo, que puede ser una mueca de sonrisa, siempre que sea algo positivo, ¿sí? Que el dibujo siempre sea positivo, porque si lo van a dibujar triste o llorando y demás, ya genera una tendencia y se sobreentiende. Reglas. Los pliegues imaginarios, hoja intacta, entre 2 minutos hasta los 10 les van a dar, el trazo igual que la firma, ponerle métodos destacados, ¿no? Evitar otros elementos fuera del dibujo solicitado, la explicación también les podría pedir, y ningún inconveniente, siempre tienen que estar atentos a lo que diga el instructor. Evitar los extremos y evitar los dobles trazos y borrones. En este caso, lo mismo, ¿no? Tiene que entenderse bien de qué se trata esta figura humana, ya sea que esté vestido, con poleras y demás. En el caso de la descripción, como siempre, ¿no? Describan que es un joven o señorita, depende del caso, fuerte, sano, disciplinado, obediente, y todos los adjetivos bonitos que se puedan imaginar. Sí, pero veamos algunos aspectos. ¿Dónde está? Por ejemplo, ¿qué pasaría si dibujaran ambos dibujos, tanto como el hombre bajo la lluvia y esta de la persona, hacia el frente, ¿no? Dispuesto a enfrentar el mundo con el comportamiento presente, ¿no? O sea, que pueden afrontar sus problemas. Por eso es importante que lo dibujen al frente. Si tuvieran una orientación ya sea a la izquierda o a la derecha, sería ambivalente, dubitativa, que no tiene fuerza de carácter o fuerza de decisión. También podríamos decir que es algo paranoico, ya que si sufre de una indecisión, hace que sea una cuestión estresante en su diario vivir. ¿Vale? ¿Qué más? A ver, ¿dónde está este que quería mencionarles? Con respecto a esto de la figura humana, no, yo en lo personal no he visto el caso, pero algunos evaluadores exigen que se pinte. No creo que les hagan hacer eso, pero de todos modos no estaría de más llevarse como mínimo los colores primarios, ¿no? Un azul, un amarillo y un rojo. No estaría de más. Pero no creo, lo dudo mucho. Simplemente les va a decir, dibujen y ya. Ustedes expresan su dibujo y luego lo explican lo mejor que puedan. En el caso del test de la casita, con la convivencia familiar, pero sobre todo con su pasado, cómo es que lo han llevado, cómo lo están sobrellevando y si les ha afectado de alguna u otra manera todo lo vivido hasta el momento. Lo mismo, ¿no? Pliegues imaginarios, hoja intacta, minuto 32 minutos. En este caso igual puede ser 10 minutos hasta 15, dependiendo del caso. Trazos como la firma, símbolos de seguridad del pasado, poner elementos destacables. Aquí, en este té, sí se puede poner otras cositas. Por ejemplo, aquí hemos puesto un arbolito. Podemos poner algo de humo, ¿no? En el caso de que salga de la chimenea. Podemos poner hasta el muro. Se podría poner. Este test es un poco más libre. La puerta. Y como hemos dicho desde ayer, todo lo que está subrayado es lo correcto. O estaríamos diciendo que son personas extrovertidas, que les gusta de las relaciones sociales y la comunicación, con confianza en sí mismo, ¿no? O sea, con buena autoestima, con confianza en su entorno. Entonces, una puerta, entre comillas, semiabierta en su dibujo va a ser
¿sí? Con respecto a las ventanas están relacionadas con personas, con eso de la creatividad, también sería inmerso también con eso del afrontamiento hacia la realidad. En este caso, ventanas grandes o abiertas, una de dos. Personas curiosas, con ganas de aprender, con capacidad de observación y sin miedo de que va a hablar de lo que es la creatividad, la fantasía, la conciencia y el sentido moral. ¿Qué es lo que se debe de hacer? El techo debe ser lo más detallado posible. En este caso, podría ser de calaminas, podría ser también tejado, ¿no? Pero que se denote, que se vea, que se entienda que es eso. Porque si lo van a hacer, son personas creadoras, racionales, idealistas en un mundo artístico. ¿Sí? Entonces tienen iniciativa. Lo más importante en esta parte es la parte creativa o creadora. Entonces, eso es lo que le va a dar más valor a lo que es el dibujo. Entonces, sus techos, háganlo que se denote, ¿no? Que tiene tejitas o algún distintivo. Entre más detalloso, mucho mejor dentro de lo que es esta evaluación. Con respecto a la chimenea, con un humo normal. Si fuera un humo, o sea, muy grande o muy apuloso, como de una fábrica, por ejemplo, sería que son personas que se obsesionan con los problemas o se preocupan demasiado con los problemas o se estresan. Entonces no es correcto. Si fuera un humo tipo hilera, ¿no? Así como las nubes medio que desapareciendo, que arrastran los problemas, ¿no? O sea, entre comillas, se cargan estos problemas y se empiezan a ahogar en un vaso de agua. Entonces, ¿qué es lo más conveniente? Dibujarlo de esta forma, ¿no? La chimenea aquí está, y ahí está su pequeños humos. Con respecto a las paredes, yo sé que hay personas, entre comillas, que tienen cierto dote artístico. Sí, entonces las paredes tienen que ser igual que la altura que el techo. Tienen que ser los dos simétricos. Un ejemplo, ¿no? Si la pared tiene 5 centímetros, el techo también tiene que tener 5 centímetros. Eso es equilibrio. Pero en el caso de las paredes, denotan lo que es la fortaleza de la personalidad y deben ser proporcional a la casa. O sea, ni paredes altas ni paredes cortas. Porque paredes altas es necesidad de crecer o expandirse y son agresivos, ¿no? Paredes bajas, introversión, expresión de opresión, impotencia, agobio o malestar e indecisión. Ahí también entraría. Entonces, tampoco les conviene tener paredes bajitas. Paredes rotas, ese sí sería lo peor que pueden hacer porque indica problemas crónicos, o sea, graves, muy delicados dentro de lo que es la familia. Y como hemos dicho desde el principio, se supone que su familia tiene la armonía suficiente como para poder hacerse responsable de la carrera que han escogido. Hasta aquí, preguntas, dudas. ¿Qué pasaría si a veces, no sé, hacemos la casa muy simple? Si lo hacemos súper sencillito, algo así como este. Si dan de cuenta, yo lo complemento con imágenes de la computadora. Suponiendo que lo hicieran simple, estaríamos mencionando que su vida, bueno, la vida que ustedes llevan ahora, no tiene justamente ese ánimo, esas ganas de vivir o de hacer las cosas. Serían de una personalidad muy, ¿cómo le dicen esto? Muy pesada, muy solitaria, de repente porque no está sombría. Entonces, por eso es que en este test sí se aceptan los detalles como del árbol, o del muro, o de la puerta, o mejor aún, del caminito. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, del caminito, menciona que ustedes también se conllevan bien con los familiares segundos y terceros y cuartos, ¿no? Como ser los tíos, los abuelos, los primos y demás. Pueden conllevarse.
En el caso del muro va a ser de lo que es la protección, lo que son protectores. Y eso tanto en el ejército como en la policía es bastante bueno porque su misión es justamente esa, ¿no? Proteger al Estado, proteger el territorio y proteger a los ciudadanos. Entonces el muro nos va a ser de mucha ayuda. Con referente al árbol, ¿por qué es bueno también el árbol? Porque el árbol va a estar relacionado con la parte igual creativa. No sé, que tiene iniciativa para arreglar un problema cualquiera sea este, que quizás incluso nunca han escuchado. ¿Se entendió? Entonces, mucho cuidado. Como siempre, practiquen tanto con lápiz como con bolígrafo. Practiquen con los dos. No es lo mismo dibujar con lápiz, que se puede tal vez hasta borrar y demás, que con el bolígrafo, que ya una vez plasmado es muy complicado tratar de arreglarlo porque en vez de hacer eso lo van a arruinar más. Bien, tenemos un par de minutos. Nos vamos a focalizar entre ya los últimos test proyectivos. En este caso, el hombre armado. Es otro test igual recurrente. Se ha usado unas 3 veces ya en los últimos. Año pasado no se ha usado este. Año pasado sí se ha usado este. Igual, así como en la figura humana, siempre de frente, el rostro no tiene que estar cubierto, las manitas tienen que denotarse, la ropa también tiene que denotarse de qué se trata. Y demás. Pero vamos a ver. En la parte del torso o el cuerpo, inconclusos, o sea que no estén bien hechos o les falta alguna pieza, como en este caso, por ejemplo, se dan cuenta que no tiene hombros. La figura no tiene hombros. Entonces, si hay alguna omisión de la figura humana, así como en este caso, estaríamos hablando de psicopatologías graves, o por lo menos psicopatologías que deberían ser tratadas. En el caso de los hombros, si es muy grande los hombros, así como en el caso de la figura 4, ¿no? Es muy grande los hombros en comparación a su cabeza y su cuerpo, estaríamos hablando de hostilidad. Es una persona un tanto agresiva. Con las manos de la misma forma, ¿no? Con respecto a los deditos, si es enguantado, agresión reprimida. Por eso les digo, tiene que verse. Si es tipo púas, así como en el caso de este, o en el caso de este, que no se entiende bien qué está agarrando en sus manitos, es tipo un hosting out, que sería más o menos así como un bullying, ¿no? O mucho sarcasmo al momento de comunicarse. Y otro en forma de pétalos, o sea, los deditos así como este, que está acá en forma de pétalos. Aquí también tenemos otro en forma de pétalos. Estaría muy relacionado con lo que es la inmadurez, ¿no? O sea, digamos, tienen 20 años biológico, cronológicamente hablando, pero se comportan como uno de 16 o de 15. Entonces, mucho cuidado con eso, ¿eh? Con respecto al cuello, si el cuello es muy grueso y mucho énfasis, necesidad de control. En este caso, se podría tomar como parámetro. ¿Listo? Con respecto a ver dónde está. Si fuera el cuello, o sea, que no tenga el cuello, hay gente que dibuja así, impulsividad. Se supone que ustedes no tienen eso. ¿Por qué? Porque controlan todos sus impulsos, emociones y reacciones que tienen. Ya, controlen. Como espaguetis, por ejemplo, en este caso, este sería como espagueti, ¿no? O sea, medio torcido, entre comillas. Tenemos hablando de psicosis, ¿no? Personas un tanto exageradas al momento de que pasa algún suceso importante. Es un accidente, una boda o algo similar.
¿Listo? ¿Dónde está esto? Con respecto al arma, ¿qué tamaño debería ser el arma? Para lo que es este dibujo, se supone que el arma debería ser el doble del tamaño de la mano, del dibujo. Entonces, en este caso, todo ese dibujito, que sea de la figura 2, está relativamente en orden, está relativamente de acuerdo a lo que se quiere hacer. Pueden tomarlo como ejemplo. ¿Listo? Con respecto a la descripción del arma, entre más grande es el arma, más deseos de poder tiene, más deseos de ser el sujeto dominante. Entonces, solo el doble nada más de la mano para el arma. Y en el caso de la explicación, si es que les pidiesen igual de la misma forma, podemos decir, ¿no? Es una persona que está en una prueba, entre comillas, o curso de tiros y manejo de armamento letal. Porque cualquiera de estas armas. Aquí en Bolivia es ilegal que un civil tenga armas. Para obtener la autorización de portarlo, para usarlo con responsabilidad. Entonces, se dan de cuenta, está bien estructuradito y se puede hacer mucho con ese testimonio. Hasta aquí. ¿Preguntas? ¿Cuál es la posición del arma? O sea, apuntando hacia arriba, hacia abajo, hacia el frente. Muy buena pregunta. Lo más recomendable sería que sea en la mano dominante y que sea hacia el frente. Podríamos usar este como ejemplo, pero el arma está hacia un costado, ¿no? En este caso es el costado derecho de la imagen. Entonces ya está generando una tendencia. Consta que el arma está al frente y se entiende que es un arma, va a estar todo bien. ¿Por qué al frente? Así como denotan lo que es el trabajo, la energía también implícita, que tengas el poder, entre comillas, con energía, disciplina y objetividad, entonces tiene sentido. Porque en este caso, en este dibujo, el arma es muy grande. Es un rifle, obviamente, pero es muy grande para lo que es el dibujo. Entonces, esta persona tiene muchos deseos de poder, demasiados tal vez. ¿Listo? Y como siempre, las mujeres dibujan figuras femeninas y los varones figuras masculinas. Eso no se olvida. El suelo también es muy importante, tiene que estar implícito ahí. Está flotando. El suelo ahí está. Es implícito también. Hasta aquí, ¿preguntas? ¿Más? ¿Dudas tal vez? ¿O algún comentario de algún otro lado que hayan escuchado quizás que está generando alguna confusión? No creo, ¿no? Yo creo que todo está en orden. Bien. La próxima clase ya estaremos hablando del test del pabellón, o Watergate, que también le conocen algunos, que es justamente un proyectivo semi-proyectivo, se puede decir así, para poder igual completar esto. Les voy a explicar los parámetros, qué significa cada uno. Esto lo voy a enviar al grupo, este test. Entonces ustedes lo pueden, ¿no? Lo pueden imprimir y con un lapicito bolígrafo, cualquiera de los dos, lo complementan con lo que ustedes consideran mejor complementarlo. Con lo que ustedes consideran mejor. Y eso me lo mandan al grupo con su respectivo nombre. Y lo vamos a ir revisando y vamos a ir explicando qué significa cada uno y por qué lo han hecho de esa forma. Se van a conocer aún más. Listo, entonces no se pierdan la próxima clase, que igual va a estar alucinante. Hasta aquí. ¿Otras preguntas más? ¿Tal vez alguna duda? Entonces, por desgracia, como siempre, la hora pasa demasiado rápido, diría yo. Nos tocaría ver todos ustedes.
con, ese es el MP2, ahí lo tengo listo. Cuento con el test de los colores. Este test también lo vamos a ver. Es muy interesante igual cómo funciona y también lo han usado para reclutamiento en especial. Entonces también lo vamos a ver. Y con eso estaríamos terminando ya todo lo que son los test proyectivos y estaríamos inmersos ya en lo que son los psicotécnicos. ¿Listo? Igual ese material se les va a enviar para que lo tengan y si gustan, si es mejor, lo pueden imprimir y demás. Y así lo van a tener. Bien, muchachos, no quiero cansarles más, ya es ya a las 10. Me imagino que toda la tarde no están en clases. Yo me despido. Que tengan un descanso reparador.